Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Por ejemplo, en YouTube como CRTV, nos puedes ver a través de VES TV por VES Cable, VHTV por Cable Más y síguenos en el portal La Abeja y Conectados TV. Exacto, muchachos. Y bueno, el día de hoy Hoy. creo que vamos a tocar un tema que creo que ha estado bastante sonado a través de, en general, estos años, ¿no? Donde ciertas corrientes políticas, filosóficas también, por supuesto, han estado teniendo bastante importancia dentro del panorama social. Y es el lenguaje inclusivo. Bueno, yo creo que toda esta situación de... O sea, yo creo realmente que la pandemia nos ha afectado en cuestionarnos más como nuestra realidad y cómo es que nos percibimos a nosotros mismos. Ha habido mucha introspección, entonces entiendo como que justo en este punto de la historia nos hayamos empezado a preocupar tanto por temas que por ahí no son tan grandes, porque, o sea, viéndolos desde otra perspectiva, realmente el lenguaje obviamente es parte de nuestro día a día, es extremadamente importante para que la sociedad funcione como debería ser. Pero realmente cambiar una letra va a generar un cambio significativo en nuestra sociedad. Yo creo que hay muchos otros factores que nos pueden ayudar en eso. Claro, y de hecho es un tema que siempre se ha puesto a debate, como lo digo en los últimos años, los últimos meses. Y en realidad viene de parte también de, como tú dices, la pandemia ha permitido que aflore esta cuestión, esta amalgama de ideas políticas que se han estado entrando en las personas y en el pensamiento de la gente, y pues hoy en día se pone mucho en duda si es que es posible realmente, como tú dices, cambiar la realidad cambiando una letra, o sea, a través de la gramática, básicamente. Y bueno, Enrique, creo que tú tienes una opinión un poquito más adulta que nosotros, Sí. entonces, tal vez, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué opinión al respecto sobre el lenguaje inclusivo? Me parece un esfuerzo direccionado y consejo por un grupo político internacional. Tengo algo conocimiento de dónde surgió este lenguaje inclusivo. ¿Conoces la raíz? ¿Cuál Sí, es la claro. raíz principal que has encontrado? Los movimientos gays y homosexuales de finales de los 70, ¿Y esa es una teoría que has escuchado acrecentados en los de 80. múltiples autores o es una teoría que ha generado? No, lo que pasa es que no te podría mencionar los autores, pero te podría decir de las vivencias que yo he pasado en estos largos 40 años, y recuerdo vivamente los 80 cuando apareció el SIDA. El SIDA fue la voz de alarma, sobre todo de esta gran enfermedad que pues hacía que la gente se muriese inmediatamente. No había antivirales para ese tiempo, antivirales para ello. Entonces es ahí donde aparece la figura pues del homosexual, ¿no? Sobre todo homosexual entre hombres, porque la enfermedad por ahí nace más como una respuesta a no visualizar a estas personas como algo extremadamente negativo. No. O sea, como una forma de defenderse ante ese prejuicio que existía, porque claramente hay una relación entre la enfermedad, ¿no? Pero... Claro. Yo pongo un ejemplo. Federico Moura, ¿saben quién es, no? El líder de Virus, un grupo de pop rock de los 80. Había otro grupo que se llamaba, donde estaba antes Andrés Calamaro, yo me olvidé su nombre, pero sus dos vocalistas eran gays, y ampliamente gays, y eran muy, eran ellos mismos, y nadie les criticaba, ni había segregación, ni había homofobia. Se te puede decir cómo bailaban mis hermanos y cómo gozaban, no había ningún problema. Yo creo que el problema aparece porque se dieron cuenta algunos sectores, seguramente de Europa, porque todo esto viene de Europa, es una ola, ¿no? Es una ola que aparece siempre en un lugar, migra, se transculturaliza y se adopta, ¿no? Especialmente parece que los partidos de izquierda han apropiado todas estas luchas minoritarias ante la ausencia de obreros, porque desaparecieron los obreros, entonces ante la ausencia de fanáticos tuvieron que... El marxismo cultural. Ajá. Ahora, quiero recalcar algo también, o sea, no es que nosotros, al menos en mi caso yo, pretendamos criticar a los gays, a las personas homosexuales o de otra corriente, otro género, pero simplemente consideramos que estas personas han adoptado
ciertas narrativas, por supuesto, de estos grupos que mencionas, estas corrientes filosóficas, que favorecerían justamente la reivindicación de, entre comillas, derechos, porque claro, para hablar de derechos tenemos que hablar de muchas cosas, pero no es una cuestión de que estamos dedicando una crítica a este grupo de personas, ¿no? Sino que creo que hay que recalcar esa parte, creo, ¿no? O sea, simplemente es al discurso. Yo no voy a criticar absolutamente para nada. Claro, es al discurso. De persona bajo ninguna circunstancia. Claro. Eso yo creo que es una decisión propia, privada, y jamás juzgaría a alguien por supuesto, eso. claro. Muchos de mi generación somos a veces hasta cierto punto... más temerosos, creo que. Somos temerosos, por ejemplo, con ciertas vestimentas de los transexuales. Y mi generación, que es de 40, recibe insultos, ¿no? La generación antigua, los viejos, los señores son transfóbicos. Entonces, desde ese punto de vista, decir que estamos, gracias, decir que odiamos a los travestis de una manera, me parece que... Claro, igual creo que hay definiciones distintas, o sea, como trans es una persona que desea cambiar su físico porque internamente no se siente como lo que está reflejando por fuera, Sí. y esos son cambios más personales y que se suelen hacer más en lo privado, aunque algunos deciden hacerlo público y eso... Claro. Bueno, creo que ahí cuando decides hacerlo público, ok, dentro de tu grupo social se verá, pero una vez que intentas influir o negar la verdad de otras personas solo porque tú no te sientes igual que las otras personas, creo que ahí es donde habría un conflicto, pero mientras una persona se pueda expresar libremente y no esté afectando la vida de otras personas, creo que queda ahí, ¿no? Obviamente siempre va a haber la posibilidad de que influya de alguna forma en otras personas, pero ¿qué se puede hacer al respecto en esos casos? No se puede negar ahora que existen las redes sociales, el acceso a la información es tan libre y las opiniones son tan variadas que solo queda escuchar, ignorar y tomar en cuenta, ¿no? Claro, pero como Sí. se menciona también, y el tema es la gramática en sí, o el lenguaje inclusivo, sí hay que escuchar, por supuesto, las opiniones diversas que existen, pero hay que de alguna forma saber rebatirlas también. Sí. Porque, como decimos hace un momento, o sea, no por cambiar una letra vas a cambiar la realidad. De hecho, Exacto. vamos a partir del lenguaje inclusivo. O sea, que en realidad no es correcto decir lenguaje inclusivo porque el lenguaje no tiene una función inclusiva o excluyente, sino es comunicacional, netamente Exacto, comunicacional, sí, eso sí. que parte a partir justamente de cuestiones connaturales al ser humano, que el ser humano por naturaleza es un ser comunicacional, es un ser social que necesita comunicarse, y las personas que deben adentrarse en esta especie de lenguaje que puede incluirlos son las personas que no pueden comunicarse. ¿Quiénes son? Los sordos, mudos, de repente los ciegos a través del lenguaje de braille, etcétera. Pero de ahí decir que el lenguaje tiene una función inclusiva o debería tenerlo es un poco, digamos que extremista, ¿no? Pero cuando se refieren al lenguaje inclusivo, disculpen mi ignorancia, como sabrán, yo soy mayor, Otra les llevo 20 generación. años a ustedes. Sí. Estamos hablando de la famosa letra E, la famosa X, ¿correcto? Ajá, Que le agregan sí. a todo. Entonces, si vamos a ese contexto, porque yo estaba un poco rememorando esto de dónde parte todo eso. Y yo recuerdo que cuando fallece Freddie Mercury, ¿no? Y hay este mega concierto que me parece que es en Wembley, el estadio de... Sí, lo he visto. Yo creo que ahí recién a nivel global se piensa y se preocupan, ¿no? Se preocupan las sociedades occidentales, en la cual nos incluimos nosotros, en esta minoría, ¿no? En esta minoría, en sus derechos y todo eso. Entonces, ha pasado largos años, más o menos, eso sí, en 1991, no ha pasado una década después, porque esto de las letras X que le agregan como sufijos, ¿no? Al final. Sí. ¿Tendrá 5 años? Sí, yo lo he visto, bueno, al ¿Dónde menos empieza? que se empezó ¿Quiénes a fueron las primeras popularizar? palomías que comenzaron a hablar? O sea, que se empezó a popularizar, yo lo vi hace unos 5, 4 años. Sí. No Pero antes todo de esto eso. remite pues a la protesta de ellos de sentirse menos y necesitan ser respetados. Entonces ellos dicen que este lenguaje nuevo es para que se sepa su existencia y para que lo respeten, ¿no? Claro, es que el lenguaje es poderoso, pero si queremos cambios reales en el trato, Poderosísimo. De hecho, el lenguaje es el arma más fuerte y más importante que tiene el ser humano. Pero de ahí a decir que, claro, vas a cambiar la realidad es un poquito extravagante, diría yo. Y de hecho el lenguaje tiene
muchas cosas que vamos a ir tocando en la segunda Sí. parte, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Me ha gustado esta primera Pero parte, vamos a bien, tocar un par de cuestiones explícitas en el lenguaje y en la gramática también, que de hecho es un tema que tiene que reforzarse y darse a entender para que no se confunda este hecho de que por cambiar una letra vas a cambiar tu mundo o lo que ves alrededor. Claro. Entonces, Hay una vamos a buena la siguiente conversión parte. en esa primera parte Sí, de ideas. sí, Bueno, por supuesto. regresamos en un momento. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Habla P. Un programa de habla culta. Perdón, vamos de nuevo. Sí, Ah. de nuevo, de nuevo. Vamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Bueno, y como estábamos conversando en la primera parte, de hecho sí, hay un tema bastante complicado en esto del lenguaje inclusivo. Entonces vamos a partir de ciertas cuestiones o ciertos principios que deberían tomarse en cuenta. El lenguaje está compuesto de muchos elementos y esto no se puede reducir al mero hecho gramatical. Está entre ellos la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Entonces, todos esos elementos intervienen en la construcción del lenguaje en un sentido coherente, digamos, ¿no? Por otro lado, se cree que existe por parte de estos grupos que pretenden revertirlo una cuestión moral. Es decir, el lenguaje tiene una parte que es mala y como es mala para estos grupos políticos o estos grupos sociales, pues evidentemente hay cosas que se deben cambiar para favorecerlos, ¿no? Y para que ellos se sientan en un estado de bienestar. Pero el lenguaje no pasa por una cuestión moral. De hecho, si yo tengo un bate de béisbol, que es una herramienta, tal y como es el lenguaje, lo puedo usar o para batear una pelota o para golpear a una persona. Es una decisión netamente de la conducta de la persona. Y digamos que el lenguaje no se usa como una cuestión netamente represiva o netamente agresiva, sino que depende de la persona, netamente, ¿no? Es así, básicamente. Y también, Excelente. o sea, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Exacto. Las faltas de respeto a veces no vienen de las palabras, sino de la actitud de la persona. Ujú. Y ahí es que entran en juego todas estas otras, todas estas formas de ver el lenguaje, ¿no? Que muchas veces se utilizan argumentos teóricos, ¿no? Como si yo digo que una persona, si yo te digo, cásate conmigo, es lo que estoy diciendo, significa algo. Pero si yo te digo, como... Ay, me perdí un poco en la idea. No, sí Pero te es un entiendo. punto del que estábamos hablando Claro, hace un momento. estábamos hablando de eso y justamente a eso quiero llegar. Que no es el significado de lo que dices, sino eso realmente va a pasar. A veces puedes decir algo que nunca va a pasar. A veces yo te puedo decir, si yo te digo eres mujer, eso no lo convierte en verdad. Exacto. O sea, tú puedes, claro, el ser humano utiliza el lenguaje para delimitar y conceptualizar su realidad, pero no la va a crear. Claro. Y eso es principio básico de filosofía, diría yo, porque Exacto. las cosas existen, Me por entendiste supuesto, las perfectamente, cosas Nicolás. están, las cosas en nuestra realidad están, independientemente de nosotros. ¿Cuál es la función que tenemos nosotros? Pues conocerlas, el sujeto cognoscente, nosotros tenemos la intención de develarlas. Las cosas aparecen, pero nosotros vamos a comprenderlas y conceptualizarlas de cierta forma que sea entendible para todos. Eso no quiere decir que evidentemente nosotros estemos construyendo Porque una realidad ya existente. puedes crear ¿no? muchas palabras, puedes crear muchas ideas, pero Ujú. eso no las hace ciertas. Ujú. Claro. Además, volviendo al tema, bueno, estamos hablando del tema, ¿no? Sí. Me puse a pensar que existe un lenguaje inclusivo ya. Por ejemplo, no sé si ahora se sigue diciendo, pero yo recuerdo siempre que en toda reunión se decía, o pequeña reunión, o simposio, o seminario, siempre uno se anunciaba, estimados damas y caballeros. Y yo al menos como docente, yo siempre cuando entro a clase digo, estimados estudiantes, ¿no? O hola estudiantes. Entonces ya en eso guardo implícito que es para todos, ¿no? Claro. Es Incluso- que está Entonces- implícito, eso es algo que todos deberíamos
tomar por sentado que siempre estamos incluidos en, yo creo que a veces viene del miedo Pero el problema de creo que es por el autoestima, tercer tal vez. género, ¿no? Entre comillas. ¿No? Claro, Porque claro. ahora estoy recordando el tema de los binarios y no binarios. Ajá, que en Estados Unidos se utiliza como they, them, she, her, he, Ah, him. bueno. Claro, pero una persona porque se considere no binaria, Yo tengo un punto de vista quiere decir ahí. que va a estar excluida del ¿Cuál lenguaje, es? ¿no? Bueno, los he venido siguiendo y me parece que es muy rebuscado su teoría y yo creo que ya están trastocando un poco La naturaleza del ser humano. no, su equilibrio psicológico. Me parece que ya tiene que ver más con narcisismo, tiene más que ver con egocentrismos, o sea, Con porque querer está, salir de... porque está acompañado de toda una exuberancia, ¿no? O sea, justamente los Ujú. no binarios están muy... Hay un prototipo de personas, ¿no? Que están todo el tiempo informando, necesidad de informar lo que son, lo que es, la necesidad de aparecer como un pavo real, ¿no? En este caso, bueno, ojalá no me maten lo que digo, pero yo siento sí que son los transexuales. ¿Por qué se pintan tanto? ¿Por qué tanto maquillaje? que ¿Por qué en tanta realidad- peluca? ¿Por qué ok, tanto ok. vestido de Es que colores? esos Son no pavos son- reales, ¿no? Es que esos no son los transexuales, esos son los drags. No, he puesto un ejemplo. Claro, claro. Hay otros también, porque hay Ajá. hay otro tipo de chicas, por ejemplo, que tienen exacerbado el tema del ser masculino, ¿no? Ujú. Ellas son mujeres, nacen como mujeres, pero de repente quieren tener esta moda, ¿no? Esta moda, no sé si llamarlo moda. Ujú. Entonces, una exacerbación ya, porque los hombres no son tan rudos, porque a veces ellas se pasan de rudos, ¿no? Entonces, no sé si me entienden. Como... De rudeza, de esta cosa súper, hiper masculina. Yo no veo, muy casos raros son así, ¿no? Claro, Estoy pero eso hablando en verdad se ve extremos, muy ¿no? poco. Entonces Claro, yo claro, lo son veo los que estos extremos. extremos que veo que se autodenominan binarios, yo los veo más que tienen problemas psicológicos, ¿no? Que tienen que resolver esos problemas con terapia. Una vez que lo resuelvan con terapia, me gustaría saber su opinión, ¿no? Claro, Válido. sí es cierto, pero como lo vuelvo a repetir, o sea, en realidad esas son cuestiones ya muy personales, ¿no? El Sí. tema de que se pinten, de que actúen así, que sean medios exagerados, etcétera. Es una cuestión bastante personal y se respeta. Ojo, Y yo acá sé también, claro, y yo sé que también lo ven a veces como algo más artístico, no necesariamente. Sí, yo A ver, sé por que, favor, para... o sea, yo sé que Esa dimensión no la tenía presente. sí, es algo más artístico porque es una forma de expresar, por ejemplo, cosas que no se pueden decir con palabras, simplemente Ujú. ellos sienten por ahí tiene que ver algo con lo psicológico, ¿no? Que es como no pueden expresar sus ideas tal vez a través del lenguaje, no, entonces buscan otra forma de expresarse y llamar la atención. ahora es cierto que Claro. el lenguaje incluso a veces para nosotros es limitado. Hay cosas que queremos decir Y y no sabemos cómo porque no sí. encontramos las palabras. Ujú. Puede pasar, pero hay cosas que ya están de alguna forma predeterminadas, más que predeterminadas diría yo, construidas de forma lógica Ujú. y cambiarlas sería algo innecesario, creo yo, ¿no? Algo innecesario que al mismo tiempo, como lo venimos repitiendo, no necesariamente va a incluir a ciertas personas que puedan sentirse excluidas del lenguaje, Ujú. ¿no? Entonces, Es que dentro de todo alguien siempre va a sentirse excluido. no, es que en muchas partes te puedes sentir excluido, ya sea por tu color de piel, por la cuestión que sea. Ujú. Pero el lenguaje, lo vuelvo a repetir, Bueno, igual no... sentirse excluido por su color de piel sería algo... No, claro, no, negativo. claro. Eso Ah, ya no. es segregación. Claro, no, por Ese supuesto. racismo, discriminación, segregación. Claro, Pero es que, claro, Y la claro, persona, la que está mal es la que insulta. por Claro, supuesto. Y hay ese es el gente que se enfermo. siente así. Que también esa es una persona que tiene que ir al psicólogo. Ah, no, por obviamente. supuesto que sí. Claro, hay gente que se siente excluida incluso por su color de piel, pero se sienten así. Pero digamos que eso ya es algo inherente a él, con lo cual las autoridades tienen que, de cierta forma, buscar, apoyar a estas personas que se sienten excluidas. Pero el lenguaje no es algo con lo cual debamos sentirnos preocupados por si excluimos o no a otra persona, porque el lenguaje se puede usar tanto para las personas que tengan bajos recursos, como muchos recursos, como de una tonalidad distinta de piel, como otra diferente a otra, y digamos que no existe razón para discriminar a una persona porque utilice las letras de letra forma distinta. correcta o una Ajá. letra distinta, ¿no? Pero y es que Claro. también el lenguaje ha sido construido por tanto tiempo y ha ido variando tanto que realmente se ha acoplado bastante bien a cómo funciona nuestra realidad ahora. Todos, o sea, es implícito que cuando digo
hola chicos, estoy saludando absolutamente a todos, no estoy excluyendo de ninguna manera a ninguna mujer. Claro, porque la RAE lo dice. Exacto. Nuestras autoridades lingüísticas dicen, está bien lo que dice. Entonces, yo no tengo problemas en obedecerle, ¿no? Claro, porque igual también existen distintas formas, distintas terminologías que utilizan ciertos grupos sociales, ciertas, no sé, ciertos grupos que viven fuera de nuestra, Claro. no sé, de nuestra provincia. Claro, Entonces claro. cada uno tiene su forma distinta de comunicarse. Y ahora que acabo de mencionar la RAE, Ujú. tú sabes que la RAE lo que hace es examinar cada cierto tiempo, cada 5 años, el uso de palabras populares y los va Claro, sumando, ¿no? claro, Por es ejemplo, válido, sí se toma ahora en tú cuenta. buscas chamba y chamba te pone en trabajo, ¿no? Y calato me parece que ya está en la RAE para eso sí, personas yo estoy desnudas. segura. Entonces, de repente en un futuro ya como dicen, chiques, ¿no? Chiques. Ya esté funcionando la RAE, no sabemos. Es algo que yo he escuchado mucho y que ya se usa incluso como una broma, pero lo más probable Probablemente es que vaya se suma a la RAE, incluyendo, pero claro. no de una forma totalmente como que vaya con esta idea política, ¿no? Que se está intentando agregar, sino simplemente algo social. Es una nueva palabra. Claro, claro. Me ha gustado mucho la conversación de hoy, en verdad me ha encantado toda la convergencia de ideas y cómo hemos construido esta conversación y cómo se han tomado en cuenta todos los puntos. Espero que los ayude a reflexionar en casa, repensar todas estas ideas. Así que no nos olviden seguir a través de todas las redes. Le agradecemos a la Coordinadora Republicana por esta producción. Síganos a través de YouTube como CRTV, nos pueden ver por Best TV, a través de Best Cable, VHTV por Cable Más y a través del portal La Abeja y Conectados TV. Y habla P. Habla P. Chao. Hasta luego.